Mis amados hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y reiteramos, estamos tratando el tema, la palabra vivificante de Dios. También podemos hablar de la palabra libertadora, la palabra que imparte vida de Dios. Y dice la palabra en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios 3, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor, gracias y bendice a tu pueblo en medio de esta exposición. Amén. Puede sentarse, amado hermano, en esta hermosa mañana. Damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan. La pareja que nos visita, puede ponerse de pie. Denos su nombre, por favor. Julio César Pérez. Bienvenidos, esta es su casa. Esta es su familia. Amén. Puede sentarse, gracias. ¿Algún otro amigo que nos visita? ¿Alguna otra persona? Este es el más de nosotros. Amén. Bien, hermanos, ¿sí? No. Ustedes son ya tradición. Amén. Así que, hermanos, sean todos y todas bienvenidas a este lugar. Y a hablar de la palabra vivificante de Dios. Es importante, hermanos, introducir este tema recordando que los seres humanos o los hombres, fruto del acontecimiento histórico que la historia convencional no menciona, porque no tiene en su archivo, hay un evento que la historia humana desconoce que se llama la caída. La caída. Así lo llama la teología cristiana desde el principio. La caída no es un simple evento, sino fue el inicio de todas las penurias y desgracias en las cuales se encuentra el ser humano hoy en día. ¿En qué consistió el fenómeno de la caída? Bueno, consistió en aquel día catastrófico en el cual el ser humano decidió ignorar la palabra de Dios y hacer de su propia palabra un Dios. Ignoró el consejo de Dios, ignoró la verdad de Dios y decidió seguir su propio camino y vivir la vida a su propia manera. En un sentido, le digo a Dios, Dios, yo creo que puedo solo, no te necesito, voy a tomar el toro por los cuernos. O sea, yo voy a ser el Señor de mi vida. Y en ese momento surgió lo que se llama la primera religiosidad, que se llama el hedonismo. O sea, el hedonismo es una de las doctrinas del humanismo que promueve que todo comienza en el hombre, se centra en el hombre y termina en el hombre. O sea, para el humanismo no hay Dios, sino que el hombre mismo, el ser humano, es su propio Dios. Sin embargo, en la etimología bíblica y en la composición morfológica del ser humano, la propia existencia del ser humano le hace ver que hay algo más. Por cientos de años los filósofos han intentado contestar preguntas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Grandes filósofos como Sócrates, Platón, Demóstenes, Aristóteles y entre muchos más de la antigüedad y de los filósofos y psicólogos modernos han intentado buscar la razón de por qué el hombre existe. Una de las cosas que más preocupa a la humanidad es ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y a dónde voy? ¿Es esto todo lo que existe? ¿Qué pasa después? ¿Se acaba todo con la muerte? ¿Hay algún más allá? ¿Hay algo de vida después? Y esto cautiva al ser humano porque en el interior el ser humano tiene la apreciación de que hay algo más. Las religiones del mundo, como los egipcios, cuando enterraban a sus muertos, ¿sabe usted qué ponían en los féretros? Le ponían sus tesoros, sus riquezas y sus bienes. Y enterraban a las personas, con lo poco que tenían, lo enterraban con todo y ello, con la esperanza de que aparentemente en la otra vida lo podrían utilizar. En México, cuando se entierran a las personas, se hace un ritual y es que se le pone comida y provisión, porque posiblemente la puede utilizar después en la otra vida. O sea, hay cosas un poco absurdas que parecen ilógicas,
Pero en todo esto hay un elemento común. En la composición interna del ser humano, en su propia apreciación mental, hay una leve convicción de que con la muerte del ser humano no termina todo. Hay algo más. Se abre un episodio, hay algo más. Seríamos honestos si asumiéramos como seres humanos esta posición y pudiéramos decir, hay algo más, no sé lo que es, no sé a dónde voy, pero sé que después de la muerte hay algo más. El ser humano vino a este mundo no por capricho propio de una creación sola, autónoma, que se creó a sí misma, pues los mismos científicos de nuestro mundo han llegado a la conclusión de que nada se crea a sí mismo. Todo necesita una génesis, todo necesita un principio. No existe nada autónomo que exista por sí solo. Solo hay alguien en todo este vasto universo y en toda la existencia que es autoexistente, que existe a partir de sí mismo. ¿Cómo se llama ese? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él no necesita causas porque Él está fuera de la causalidad. O sea, Él no necesita un motivo para existir, Él existe fuera. Todo existe a partir de Él, pero Él no tiene, la palabra declara que no tiene principio de días, ni tampoco tiene fin de días. La vida de Dios es inmutable, es eterna, no tiene un principio, no tiene un fin, por lo tanto, está fuera de nuestro alcance. Dios creó al ser humano y lo colocó en un lugar llamado el huerto del Edén. Según Génesis 2.16 le dio mandamiento, Génesis 2.17 le puso una norma y le dio un reino. Y le dijo, reina, pero mantente pegado a mis principios, a mi palabra. El día que decidas separarte, romper mis palabras, el castigo será que vas a morir. Adán sabía esto, Eva sabía esto. Aún así, llegó el momento de la prueba, Dios abre un preámbulo y entra al Edén alguien que no estaba allí y alguien que no podía entrar allí a menos que Dios abriera un preámbulo, pero se abrió un preámbulo, se abrió un espacio y bueno, después de Dios haber dado mandamiento, se abre un preámbulo. Entra el tentador y comienza a hacer su trabajo. ¿Qué pasó en esa tentación? El ser humano fue expuesto a la tentación. El primer Adán fue expuesto a la tentación. ¿Sabe usted lo que pasó? Que burdamente el ser humano decidió pecar y rebelarse contra su propio creador. Desde entonces, la advertencia que Dios le hizo al ser humano de ciertamente morirá, se cumplió. Tan pronto el hombre pecó en el Edén en el principio, la muerte entró en él, afectando la parte más superior del ser humano, que es su espíritu. Desde entonces, el ser humano se encuentra en una condición que la Biblia catapulta como muerte espiritual, Efesios 2.1, muerte espiritual. El ser humano no es un ser sencillo. La misma psicología, la misma filosofía lo divide en partes. La Biblia también lo divide al ser humano en tres partes elementales, que son espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre pecó, la muerte entró en el ser humano y afectó todo su ser. O sea, afectó su espíritu, afectó su alma y afectó su cuerpo. Pero no solamente afectó su espíritu, alma y cuerpo, afectó todo el contexto alrededor del hombre. La creación sufrió daños, estragos terribles, el ambiente, los animales recibieron daños terribles, la creación se volteó, esto se hizo un desastre debido a que todo fue hecho para el hombre y por causa del hombre. Cuando él pecó, todo se desorganizó. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Estas partes también se subdividen en partes. Por ejemplo, el espíritu del ser humano está compuesto de tres elementos: intuición, comunión, conciencia. Cuando el pecado entró, el hombre perdió comunión con Dios. Intuición, perdió la capacidad de percibirlo. Comunión, perdió la capacidad de relacionarse con Dios. Y como Dios es la fuente de la vida, de Adán, era la fuente de la vida de Adán y Eva en ese momento, ellos entonces murieron. En lugar de entrar la vida al ser humano, entró la muerte. Y la muerte mató al ser humano desde adentro hacia afuera. Estas palabras parecerían ilógicas ante la historia secular y ante la ciencia, porque la ciencia, al no estar de acuerdo con la existencia de Dios, al no estar de acuerdo con la palabra de Dios, niega que las cosas sean así. El mismo ser humano, debido a su muerte espiritual, es inconsciente e incapaz de poder reconocer la realidad de Dios. Pero, hermanos queridos,
El apóstol Pablo en el libro de Romanos declara que las cosas invisibles de Dios, como son su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. A pesar de la muerte espiritual en la que se encuentra el hombre en este tiempo, a pesar de eso, cuando contempla la creación a su alrededor como una hermosa constelación, una hermosa nebulosa, un cielo estrellado, un hermoso atardecer, un valle precioso como cuando los conquistadores llegaron al Valle de la Vega, que dijeron que nunca habían visto valle más hermoso que este en toda su vida de trayectoria. O sea, algo precioso, un valle de Constanza, una hermosa playa, cuando contemplamos la sincronía, el orden perfecto de nuestro planeta girando alrededor del Sol, alrededor de su propio eje, y la Luna girando a la vez alrededor de la Tierra. Cuando vemos tal sincronía, decimos, esto no fue fruto de la casualidad. Alguien trajo esto a existencia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, lo que no vemos de Dios como su eterno poder y su deidad, lo podemos ver claramente evidenciado. ¿Dónde? En la creación. Por lo tanto, ningún ser humano tiene excusa de decir, no existe Dios. Podrá decir, yo a pesar de las evidencias decido no creerle, pero no puede decir no existe Dios porque sería un absurdo ilógico. Decía un predicador muy famoso que para que un ser humano pudiera negar la existencia de Dios, tendría que salir de la Tierra, número uno. Tendría que andar esta Vía Láctea, que no es pequeño, y tendría que andar todas las Vías Lácteas que componen este universo. Y al final, después de andar todas las Vías Lácteas, tendría que regresar a la Tierra, traer un reporte y decir, no existe Dios. Y si eso pasa, le podríamos decir, pues entonces tú eres Dios. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Ni siquiera hemos terminado de caminar este planeta, no hemos ni siquiera entrado no hemos pasado más de un 5% de las profundidades, de un 5% de los océanos. No hemos andado ni siquiera el planeta y ahora queremos aventurarnos a andar todo este universo que es infinito. Hermanos queridos, las pruebas de la realidad de Dios son contundentes. Alguien decía, es mejor creer que no creer. O sea, a un ser humano le conviene más creer que hay alguien que nos creó y nos trajo a esta existencia que vivir la vida incrédulamente pensando que somos simples larvas que evolucionamos y estamos aquí a expensas de los elementos. Eso no tendría sentido. Eso sería un sinsentido. Pero regresar a la Biblia y recordar que hay un amante creador que nos creó con sabiduría y con inteligencia y nos puso en este planeta con una razón y con un propósito, eso sí tiene propósito. El hombre pecó, murió espiritualmente, pero Dios no dejó la historia ahí, Dios tenía un plan. Y aquí comienza lo que es la historia del plan redentor. Génesis 2:7 nos declara que Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. No fue lodo, sino si alguien estudia científicamente la composición de un cuerpo, son muchos elementos, no es solamente polvo. Y cuando Dios lo creó, ¿qué sopló en él? Según la Escritura, sopló lo que se llama hálito de vida. Y cuando el aliento de vida de Dios toca el cuerpo inerte del ser humano, entonces el ser humano fue un ser vivo. Y se crea lo que conocemos como vida zoe. O sea, vida biológica, el bios. La vida natural del ser humano. Viene el ser humano a ser una persona. Pero ¿quién sopló en él? Aliento de vida, lo sopló Dios. Bíblicamente podemos decir que ese aliento de vida que sale de Dios es el mismo Señor. En un sentido, ese aliento de vida que luego tomó característica humana, tomó forma humana. En el libro de Juan 1:1 nos declara que en el principio Él era. Juan, en algunas escrituras, en algunas Biblias, lo menciona como la palabra. Nuestra Biblia dice en el principio era el verbo. Pero he visto muchas tradiciones hebreas y griegas, y muchas de ellas dicen en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En el libro de Proverbios, en el mensaje anterior, habíamos visto que uno de los nombres que se le daba al Señor era la sabiduría. Vimos que en Proverbio el mismo dice, el Señor me poseía en el principio. Y el Proverbio dice, cuando Él ordenaba la tierra, allí estaba yo. Cuando Él establecía el círculo de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo de día en día y era su delicia de día en día.
Hay una comunión perfecta entre las personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una comunión perfecta. Génesis 3:22, algo interesante, el Señor nos dice, aquí el hombre, cuando el hombre pecó, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y dice la palabra, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva y coma y viva para siempre. ¿Qué hizo Dios? Después que el hombre pecó, lo saca del Edén, no le permite acercarse al árbol de la vida, sino que lo saca del Edén y hay un problema. Cuando el hombre sale del Edén, sale sin la vida de Dios. Sale con vida biológica, con vida natural, con vida anímica, con vida humana, pero no sale con la vida de Dios. Y desde entonces, desde ese tiempo hasta aquí, el ser humano tiene vida biológica. Y esa vida biológica se va pasando de generación en generación. Cuando yo me casé con mi esposa, después nacieron mis hijos, David, Daibeli. Cuando usted se casó con su esposo, su esposa, nacieron unos congéneres, unos muchachos, y esos muchachos suyos luego van a tener a unos hijos, y esos hijos van a tener a otros hijos, y la vida humana, la vida biológica se va extendiendo. Pero hay un problema, es que la vida de Dios per se no está en el alma humana. Esto forma un problema mayúsculo que la filosofía llama el vacío existencial del ser humano o el vacío de la existencia en el corazón humano. Si usted es de lo que indagan, cuando tenga tiempo, indáguese por internet e investigue sobre el vacío de la existencia o el vacío existencial en el corazón del ser humano. O sea, hay un hueco en el ser humano, hay una interrupción, hay algo que falta en el ser humano que le hace percibir que no está completo. Le hace percibir que no está completo. Y esa ausencia que el ser humano tiene en el centro de su ser no es nada más y nada menos que la ausencia de Dios. Siempre cito a un cantante dominicano llamado Antonio Ríos, que cantaba una canción que se llamaba La Mancha. No sé si usted la lleva a escuchar. Y él decía, tengo en mi alma una, ¿qué? Una mancha. Y él decía, como de tu tamaño, o sea, hablando de una mujer. Pero yo advierto que la mancha que tiene el ser humano en el corazón es del tamaño exacto de Dios. No es del tamaño exacto de una mujer. Una mujer no va a llenar el abismo colosal que hay en el alma humana. Eso es imposible. Por esta razón muchas personas se casan una vez y bueno, tienen el sueño ideal de que cuando me case con Lucrecia, me está dando problema conseguirla, pero cuando yo la tenga, esa mujer es completa. Cuando yo la tenga, seré feliz. Oh, seré feliz. Se casa con Lucrecia. Bueno, creo que me equivoqué. Sigo vacío. Yo estoy seguro que si me caso con Juanita, ella seguro va a resolver mi problema. Se divorcia de Lucrecia, se casa con Juanita, llegan de Juanita, el mismo problema. Creo que me he equivocado estas 2 veces, voy a dar un tercer paso. Y el hombre puede repetir ese ciclo por toda su vida y nunca llenará completamente el vacío que existe en el alma del ser humano. Ni el placer sensorial, ningún tipo de satisfacción, ningún tipo de gozo va a satisfacer plenamente a un ser humano. Así que, mujer, si un hombre hipócritamente te hizo la promesa de que cuando se casara contigo te haría la mujer más feliz del universo, él, de manera personal, se equivocó. Te vendió sueño. Amén. Y estoy seguro que ya te has dado cuenta que te falló. Amén. No logró cumplir su cometido. Porque ningún ser humano, ninguna persona puede satisfacer plenamente a otra persona. Ninguna persona le puede dar a otra todo lo que necesita para sentir su vida completa. Se hace necesario que el Señor entre en el corazón y llene cada espacio vacío. De lo contrario, el ser humano vivirá su vida día tras día en una perenne situación de soledad, vaciedad, vaciedad. Y mientras más indague, más hondo se hundirá en su situación. ¿Dónde comenzó el problema? En la ruptura entre la relación de Dios y el hombre. ¿Cómo se resuelve el problema? La palabra declara muy bien, volveos a mí con todo vuestro corazón. En el principio, reiteramos, todo comenzó bien, pero lamentablemente las cosas no salieron como humanamente se esperaba, el ser humano falló. Hay un autor al cual yo respeto mucho y siempre he leído, que se llama el señor Dr. Watchman Nee. Hay un libro que él escribió hace unos años, bueno,
bastantes años. Se llama El hombre espiritual, al cual yo recomiendo a algunos creyentes que lo puedan obtener, que lo puedan obtener. Es un libro maravilloso. Y él en la página 49 dice lo siguiente: Adán, por el aliento de vida que se hizo espíritu en él, por medio del espíritu percibió a Dios, conocía la voz de Dios y tenía comunión íntima con Dios. Era profundamente consciente de Dios, pero después de la caída su espíritu murió. Según definición científica, la muerte biológica es el cese de la comunión con el medio ambiente. La muerte espiritual es el cese de la comunión con Dios. Y hermano querido, este quiebre en la comunión del hombre con Dios es la madre de la infelicidad, de la pena, de la angustia del corazón humano. Ahí comienza todo, ahí comienza todo. Pero a pesar de todo esto, hermano, Dios ha aportado una solución. Si vemos en Génesis 3:21, hay un contexto donde la palabra declara que hubo un primer sacrificio redentor, indicando un futuro sacrificio redentor que resolvería el problema del pecado y pondría al hombre en contexto y en unidad con Dios. Reiteramos, el pecado no solamente destruye la mente del ser humano, afecta a todo su ser. ¿Cómo se divide la mente del ser humano? El intelecto, la capacidad de pensamiento. La mente está compuesta de intelecto, voluntad y emociones. Cuando el pecado entró, afectó nuestro intelecto, que es nuestra capacidad de pensar. Nosotros pensamos mal por naturaleza. Hay un gusano en nuestra mente. Hay un contaminante en nuestra mente que nos lleva cautivo a pensar de manera incorrecta. ¿Amén? Entonces, nuestro intelecto está afectado. Por eso la palabra declara en el libro de Proverbios: fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque también Jeremías 17 declara que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Jesús, hablando de eso en Mateo, declara: porque del corazón salen las mentiras, los adulterios, las fornicaciones y todas las violaciones de la ley, salen del corazón. Por tanto, mi propio pensamiento no es confiable. Por más que la persona diga: no, yo soy un hombre inteligente, yo manejo todo, yo entiendo todo, yo puedo hacer todo. Mentira. Tu mente está corrompida, la palabra así lo declara. Pero no solamente el intelecto, sino que también la parte emotiva del ser humano fue corrompida y dañada. Nuestras emociones no son confiables. Nos llevan de un lado a otro. Por eso la palabra nos manda no a vivir de acuerdo a nuestras emociones, sino como creyente vivir de acuerdo a la fe. Mas el justo por las emociones vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 2:5 declara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, para el creyente, sus sentimientos no son la palabra final. En nuestro mundo hoy en día se nos manda mucho a confiar en nuestros sentimientos. Escucha tu corazón. Sigue tus sentimientos. Ellos te llevarán al lugar correcto. La Biblia dice: no sirven. Están dañados. Tu capacidad intelectual está dañada, tu emoción está dañada. Pero hay un elemento más grave aún que está dañado: tu voluntad. Cuando el pecado entró a la voluntad, la cautivó y la hizo esclava. Y hoy en día, el ser humano, en su estado natural, es libre solamente para pecar. O sea, libre para pecar. No tiene otra libertad. Aunque se promueva mucho el libre albedrío y que el libre albedrío y que el ser humano puede y no puede. No, el ser humano es libre y esta libertad que el humano tiene está cautiva a la ley del pecado. ¿Recuerdan a Romanos 8:1, 8:2? Que declara que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el pecado, cuando entró en el ser humano, se hizo ley y lo esclavizó. Hoy en día, hermano, usted puede darse cuenta de eso en su vida cristiana. Aunque somos creyentes, aún seguimos viviendo en la tierra y tenemos fuertes problemas con nuestra voluntad. Porque en mayoría de veces nuestra voluntad quiere ir en una dirección y yo me sospecho, en el caso mío, que esta dirección no siempre es conforme a la voluntad de Dios. O sea, mi voluntad quiere llevarme siempre la contraria. Y Pablo decía en Romanos 7, según el Espíritu, me deleito en Dios y en su ley, en su palabra. Pero él decía, pero veo otra ley en mis miembros
que me lleva en otra dirección. Y Pablo decía, yo soy un miserable. Me siento un miserable. Y en muchas ocasiones Pablo oró al Señor y le dijo, Señor, líbrame de este aguijón. Líbrame de este aguijón. Perfeccióname para que yo ni siquiera tenga un pensamiento inapropiado. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en esa debilidad. Hermano querido, yo sé que usted lucha como cristiano todos los días. Yo sé que usted ayuna, ora, hace vigilia, lee la Biblia, y quizás con la intención de ser perfecto. Porque sé que quizás usted viene de un contexto religioso donde le han dicho, si usted ayuna mucho, usted se va a perfeccionar. Si usted hace vigilia, mire, de esas buenas, usted va a ser perfecto. Si usted se va a la montaña, ahí es que está lo bueno. Ahí es que está bien. En la montaña usted se va a perfeccionar. Cuando usted baje de la montaña será como Moisés cuando bajó del monte. Usted va a ser perfecto. Y le han vendido sueños a usted de perfección. Pero ¿qué pasa? Usted se va a los 15 días a la montaña, cuando baja y llega a su casa, ¿qué pasa? Señor, pero las cosas siguen igual. ¿Pero y qué pasó? Aún sigo yo teniendo debilidades, me enojo con el vecino, me enojo con el hijo, me enojo con Perenceo, sigo siendo el mismo, Señor, ¿qué pasó? Y hay un problema, y es que el nuevo nacimiento no anula tu persona. Y el problema está en tu persona, está en tu corazón. El nuevo nacimiento no te elimina el corazón, sino que te da un nuevo corazón. Amén. Te da un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que ahora tú vivas de acuerdo a ese nuevo corazón. El corazón viejo estará ahí. Solo que ahora hay una guerra a muerte. Una guerra a muerte entre la palabra de Dios y mis propios deseos. Y yo le pregunto a usted, cuando chocan la palabra de Dios y tus deseos, ¿quién gana? Cuando chocan la palabra de Dios y tus deseos, ¿quién gana? O mejor dicho, ¿quién está ganando? Para el ser humano, en su parte natural, la cosa más difícil es doblegar su voluntad. Doblegar su voluntad. Nosotros no queremos cederle nuestra voluntad a nadie. Hoy en día tenemos las corrientes feministas, donde las mujeres proclaman la libertad femenina. Amén. Y las mujeres ya se han empoderado. Si nos descuidamos, hermanos, terminamos con el trono perdido, los caballeros, ¿verdad? No digo que sea malo. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, que hay un orden de Dios dentro de la creación, ¿verdad? Y cuando Dios creó a Eva, la creó para que señoreara sobre toda la creación, inclusive a Adán, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias, hermano, por la corrección. Amén. Cuando Dios formó a Eva, ¿verdad? ¿Qué le dijo cuál fue el papel que le asignó a su querida Eva? Será ayuda idónea para tu esposo. Amén. Ayuda idónea para tu esposo. Esto, algunos feministas o feministas las ven como un papel de subyugación. Pero este no es un papel de subyugación, mi hermano. Es un papel preponderantemente importante en la vida de un hombre. Sin la ayuda idónea de su esposo, un hombre no llega y que se pierde. Somos izquierdos y somos poco analógicos. O sea, necesitamos la compañía constante, la asistencia constante de nuestra esposa que nos diga, mira, eso no te conviene, en esta dirección, yo opino esto. Y yo le recomiendo a cualquier hombre que está aquí, escuche el consejo de su esposa. O sea, deje la arrogancia, deje la soberbia, deje la autosuficiencia, escuche cuando su esposo le diga algo me huele, que no está bien ahí, porque le advierto una cosa, siempre tienen razón. Amén. Cuando tu esposa te dice algo me huele raro, o sea, algo no me parece bien ahí, algo está ahí, porque, no sé, las mujeres tienen un sentido que es como, no sé, ¿cómo le llamarle? Algunos le llaman un séptimo sentido, no sé, hay una capacidad analítica en la mujer que supera, algunos dicen que es fruto de que las mujeres al pensar utilizan ambos hemisferios, el hombre utiliza uno. No sabemos. Pero así se dice. Ahora, yo creo, hermano querido, que la mujer asume un papel preponderante e importante en la vida de un ser humano. Una mujer no necesita asumir más de ahí, porque es suficiente el papel que tiene. Muchas veces nosotros nos perdemos la ruta, perdemos la dirección. Y hay hombres que necesitamos constantemente ser motivados por nuestras esposas. La cosa más triste para un hombre es cuando hace un logro, alcanza un logro,
Mire, lo puede alabar todo el mundo. Todo el mundo puede decir que no lo hiciste, éxito. Pero llegas a tu casa y tu esposa no te dijo nada y es como si nadie te hubiese dicho nada. Las palabras del mundo entero no importan. Si tu esposa no te dijo nada, aunque el mundo te alabe, tú te sientes que nadie te dijo nada. Pero aunque nadie te diga nada, cuando tu esposa te dice, mira, te felicito, o sea, lo hiciste bien, o sea, fue algo bien hecho, tú dices, oye, aunque tú no digas nada, te sientes confortado o consolado, porque hermano querido, ¿quiénes seríamos nosotros sin ella? Amén. A pesar de que hay muchos críticos que se levantan y dicen, no, porque yo no necesito ninguna mujer. Y algunas mujeres, yo no necesito ningún hombre. Sí nos necesitamos el uno al otro, porque fuimos diseñados así. Si no, Dios hubiese dejado solo a Adán. Le hubiese dicho a Adán, ya tú sabes. Pero Dios dijo, no, eso no es bueno. No es bueno, no es bueno. Y si alguno está aquí que está solo, recuerde lo que la palabra dice, no es bueno. Amén. Tranquilo, ore al Señor, para que el Señor a su tiempo le conceda su consorte. Pero es necesario, porque el diseño original es ese. Ahora, yo reitero que el apóstol Pablo declara que Dios dio dones a los hombres. Dios dio dones a los hombres, y ahí dice la palabra que hay hombres que nacen eunucos, y hay eunucos que se hacen eunucos por causa del Señor. Pablo no nació eunuco, se hizo eunuco por causa del Señor. Pero Pablo anteriormente, según la etimología histórica, había tenido una familia, pero por causa del Señor dejó todo y se dedicó a lo que llamamos el ministerio. Pero hermano querido, el punto esencial en todo esto es que Dios no se equivoca en hacer las cosas. Dios cuando creó al ser humano lo creó completo. Y hay propósito en el ser humano cuando ese diseño se cumple. Si se rompe, hay problema. En el hogar, el diseño es, la esposa debe estar sujeta. La palabra declara muy bien, la esposa debe sujetarse al esposo. Pero también dice el apóstol Pedro, esposo, no maltratéis a vuestras esposas. Amén. El hecho de que la esposa es llamada a ser sujeta no le da el derecho al ser humano de pisotear, maltratar, ofender, enajenar, destruir en todo sentido a su mujer. Hermano, y ahí me voy con el tema de las palabras. Las palabras de un hombre hacia su esposa pueden ser de aliciento o pueden ser de desaliento. Una palabra apropiada en el lugar oportuno puede ser la catapulta para una mujer o la sepultura para ella. De igual manera, para un hombre, las palabras sabias de una mujer pueden ser la catapulta que lo motive a seguir adelante o puede ser la sepultura. Es por eso que en el ministerio, por ejemplo, somos igual. O sea, en el ministerio pastoral hay un pastor, hay una esposa de pastor y la esposa de pastor asume ese papel prácticamente de pastorear también, porque está allí para consolar, ayudar, asistir y fortalecer. El pastor pastorea a la familia, pero también la esposa asume ese rol con el ser humano, fuera parte de que la Biblia diga que le fue asignado al ser humano en la familia. Tanto esposo como esposa son copastores de sus familias. Entonces, hermano, las emociones no son confiables, se nos manda a confiar en el Señor. La voluntad no es confiable porque está corrompida. Entonces, en ambos casos, siempre que usted vaya a tomar decisiones, primero analice la palabra al respecto. ¿Qué dice la Biblia? No que yo pienso, no que yo siento, no que yo quiero, sino que dice la Escritura. Someterme a Dios va a ser difícil, así como un drogadicto cuando ha caído en droga. Negarse a suministrar sustancia para seguir su vicio es un infierno. De igual manera, la voluntad humana, negarse a seguir su propia dirección es un infierno. O sea, nos encanta ese sabor de yo lo hice, yo lo alcancé, yo lo logré, aunque me muera en el camino. Pero en el creyente, hermanos queridos, las cosas cambian. Cuando Cristo entra en el creyente, restaura el orden en el corazón y en la mente del ser humano. Y es que libera al ser humano de la esclavitud. Su mente es colocada en el lugar adecuado, su voluntad es colocada en el lugar adecuado y sus emociones son colocadas en el lugar adecuado. ¿Dónde deben estar? En Dios y en su palabra. Así, hermano, que de aquí en adelante diga usted conmigo, para mí el vivir es Cristo, el morir ¿qué? Y el morir es ganancia. En adelante, si hasta aquí usted ha estado viviendo una vida autónoma, quiero advertir que no hay en Cristo vidas autónomas. O sea, no hay cristianos autónomos.
El creyente necesita estar constantemente viviendo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué el creyente necesita vivir constantemente a la luz de la palabra? Porque aún preserva un corazón natural. Eso es todo. Aún preserva un corazón natural. Y mientras este corazón natural esté ahí, ¿qué va a lanzar a la mente del creyente? Argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces un creyente debe vivir, y anote ese versículo, 2 Corintios 10:5. Márquelo en su Biblia y manténgalo siempre frente a usted. Si es posible, apréndase la memoria y cítelo constantemente. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Hermano, ¿será esto fácil para usted como creyente todo el tiempo? Ay, hermano, yo le aseguro que no será así. Pero sí le advierto algo. Mientras más usted rinde a Dios, mejor será. Mientras más usted rinde a Dios de su vida, mientras más usted rinde, mientras más usted se ejercita en el rendimiento de su vida a Dios, más fácil será rendir otras áreas. Mientras más usted se practique en esto, y recuerde que tiene toda la vida para esto, toda la vida. Yo todavía estoy rindiendo cosas que usted no se imagina. Amén. Lo oiga, raro, díselo. Todos los que estamos aquí estamos rindiendo todos los días áreas de nuestras vidas al gobierno de Dios. ¿O me equivoco? Cuánto silencio, pero gloria al Señor. Amén. Hermano, creo que no me equivoco, ¿verdad? ¿Estamos rindiendo todos los días a Dios áreas de nuestras vidas? Sí, hermanos queridos. Yo sé que en este momento usted está lidiando con áreas de su vida que ya el Señor le ha dicho, le ha apuntalado que usted tiene que rendirlo. Y yo estoy seguro, sin duda, que aquí donde está usted sentado, usted está resistiendo en algún área de su vida a la palabra de Dios. Y se está negando a someterse. Pero viene a orar. Pero cuando viene a orar, el cielo es de hierro, de bronce, y la tierra es de metal. Y se pregunta que, ¿por qué usted no encuentra la presencia de Dios? ¿Por qué usted no tiene comunión con Dios? ¿Por qué se siente tan seco? Pastor, venga, ore por mí para que el cielo se abra, pastor, y para que la tierra vuelva a dar sus frutos. Ore por mí, pastor. ¿Eso va a resolver el problema? La palabra declara, venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. O sea, venga delante del Señor y cuele su café claro. Abra su estado espiritual y transparéntese delante de Dios. Es algo que el creyente necesita hacer, es ser honesto con el Señor, íntegro. Porque si no somos honestos con el Señor, si no somos íntegros con el Señor, no lo seremos con nosotros mismos y tampoco lo seremos con nadie. La integridad comienza aquí, en la presencia del Señor. Señor, aquí estoy. Necesito hablarte de esta condición de mi corazón que me asedia y me estorba mi crecimiento espiritual. Señor, este es el problema. Llámelo por nombre, apúntalo con el dedo y señálelo y dígale, Señor, este es mi gran problema. Lucho con esto, Señor. Y más le vale que se mantenga transparente delante de Dios, sea cual sea. Y por favor, deje ese formalismo de decir que a usted no le gusta hablar de sus problemas feos con Dios. Hay gente que nada más le gusta hablar de sus éxitos, Señor, y te doy gracias por mis éxitos, te doy gracias porque he logrado, oh Señor, y mira, venga y hable de su disparate también. Venga a hablar de sus incoherencias, venga y hable de su desobediencia, de su rebeldía, hable de su testarudez, hable de que está usted francamente resistiéndole a Él en su palabra. Diga, Señor, yo tengo que ser honesto contigo, aunque tu palabra dice eso, yo no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo, Señor. Y tengo que ser honesto contigo, no lo quiero hacer. Porque esto me resulta más deleitable. Esto me resulta más agradable. Tu palabra es dura, Señor, así que yo prefiero. Lo digo porque en mi caso, cuando yo comencé a leer el libro de Romanos, me pasó lo mismo. Jesús, gloria al Señor. Yo la pasé toda con ese libro. El libro de Romanos me modificó, me reestructuró, me extrayó, me desbarató, me hizo de nuevo, me volvió a tirar al suelo, me desbarató de nuevo y todavía estoy luchando con el libro de Romanos. Uno de los libros que más me gustan, por cierto. Soy masoquista, por cierto. ¿Y qué? Soy así. Amén. Me gusta que el Señor me corrija, me oriente, me dé de a duro, me reprenda. Porque yo entiendo que si el Señor me corrige y me reprenda, me ama.
Pues el Señor al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Pero si el Señor en su palabra no me reprendiera, no me redarguyera, no estuviese jalándome la greña, yo diría, pues se olvidó de mí, viejito. Ya el Señor ni se acuerda de mí, ya no me quiere. Pero el Señor al que ama, disciplina y corrige. Pero hermano, cuando la disciplina del Señor viene a ti, ¿qué haces con ella? ¿Estás pasando por alguna disciplina del Señor? ¿Identificas en tu vida ahora mismo alguna área de tu vida en la cual Dios te está disciplinando? Y te digo una cosa, Enriquillo, bájate de la Sierra Bauruco. Bájate de ahí. Bájate. Depón tus armas y ven al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Acércate al trono de la gracia. Ya deja de estar como el cangrejo con los dientes para arriba, cuidado, que es lo que hay. Amén, defendiéndote. Ya suelta eso, suelta el colín. Suelta el aguijón. No intentes tirarle a Dios, que no te conviene. Depón tus armas, dile, Señor, me rindo. Hermano, ¿te estás rindiendo al Señor realmente? Día a día es para ti un momento para rendirle al Señor área de tu vida desde que te convertiste hasta aquí. Haz un inventario. ¿Cuánto has rendido de tu vida al dominio de Dios? Pero también hazte otro inventario. ¿Cuánto aún retienes para ti? ¿Cuánto aún no has rendido ni has sujetado al Señor? Haga ese balance. ¿Qué he rendido? Pero también pregúntese, ¿qué no he rendido a la voluntad de Dios? Porque es muy fácil decir, para mí es vivir en Cristo y el morir es ganancia. Eso es fácil de decir. Es fácil de decir, Señor, donde tú mandes yo voy. Oh, Señor, tu soldado, tu siervo, Señor, he aquí, hágase tu voluntad. Pero cuando la voluntad llega es el problema. Jesús oró en el Getsemaní, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué oró Jesús? Padre, si he de pasar esta copa. Luego, ¿qué dijo? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Usted frecuentemente va a ser expuesto a esa oración, porque frecuentemente el diablo te va a decir, Joan, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Y la carne dirá, oh, estoy de acuerdo, Joan, y estoy 100% de acuerdo, hagamos eso. Pero el Espíritu inmediatamente te frena y te dice, es contrario a la palabra del Señor. Es antibíblico, no procede por la palabra. Y en ese momento él pierde la tranquilidad, porque tendrá un conflicto. Si él se atreve a transgredir la palabra de Dios y peca, a pesar de que peque, él se va a sentir muy miserable, muy acusado y muy reprendido. No tendrá paz. No podrá orar tranquilamente, no podrá acercarse a la palabra de Dios. Y si se acerca, no la va a entender. No tendrá comunión con Dios, no tendrá acercamiento, no tendrá una vida íntima. Y eso significa un desierto para tu vida espiritual. Y eso te va a drenar. Eso te va a matar. Por tanto, cuando un creyente se encuentre en esa posición, ¿qué va a hacer? Vendrá aquí al trono de la gracia. Si no puede caminar, arrástrese. Y si no puede arrastrarse, ruede. Pero acérquese al trono de la gracia. No le permita al enemigo que lo retenga fuera del Señor. Olvídese, traiga su pecado, no importa. Pecaditos, titilos, ballenas, no sé, leviatanes, lo que usted tenga. O sea, tráigalo delante del Señor. Venga y confiéselo. La palabra declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no se quede con el pecado. No le permita al pecado quedarse allí vivo, porque lo va a matar. Es un gusano traicionero. Y no sabe hacer otra cosa que matar, robar y destruir. Hermano, por esta razón la vida de muchos creyentes se suele apalatrar, enfriar, opacarse, apagarse, decaerse, deprimirse a niveles peligrosos, porque dejamos de contemplar lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. El llamamiento de Dios, hermanos, al ser humano es venir delante de Él y estar a cuenta. El hombre fue echado fuera del Edén. Hay un problema en todo esto y es que el hombre salió sin vida. Por lo tanto, ¿en qué condición sería el hombre hoy en día? Según la Biblia, Efesios 2:1, se haya muerto. ¿Qué es entonces la muerte espiritual? Reiteramos, hermanos queridos, queremos ser enfáticos en esto. La muerte espiritual es la ausencia de vida de Dios en el alma humana. Un famoso escritor que yo sigo mucho, él se llama, bueno, murió, fue un teólogo muy joven, escocés. Él murió a los 27 años, pero fue un teólogo tremendo. Y él escribió un libro
que se llama La vida de Dios en el alma. Se llama Henry Scougar. Henry Scougar. Lo puede buscar en internet, ese libro está disponible ahí, La vida de Dios en el alma. Y él dice, la verdadera religión no consiste en cumplir ritos externos, sentir emociones pasajeras o memorizar doctrinas correctas. Para Henry Scougar, el cristianismo auténtico es la vida de Dios implantada en el alma del hombre mediante el Espíritu Santo. Se trata de una unión viva y orgánica con el Creador que transforma la naturaleza interna del ser humano. Esta nueva vida no opera por miedo al castigo ni por obligación, sino como una fuerza natural y alegre que brota desde el corazón, manifestándose en 4 virtudes: amor supremo a Dios, caridad universal hacia el prójimo, pureza de pensamiento y profunda humildad. O sea, no se trata, hermanos queridos, de religiosidad, sino de que el Dios mismo, que es la vida misma, se imparte en nosotros. ¿Saben ustedes que eso pasó, hermanos queridos? La vida ya estuvo aquí, lo vimos, ¿verdad? En la clase pasada el apóstol Juan nos declara eso. Y reiteramos a Juan 1:14 que declara, y aquella palabra se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. También Juan 1:4 declara, en él estaba la vida. Vea conmigo en su Biblia, Juan 1:4, si lo quiere buscar. En él estaba, ¿qué? La vida. ¿Qué estaba en Cristo? La vida, porque Cristo mismo es en sí la vida. ¿Dónde estaba contenida la vida en el principio, cuando Dios colocó al hombre en el Edén? ¿Dónde estaba? En el árbol de la vida. Pero ¿de qué árbol fue que comimos los seres humanos? Del árbol de la ciencia, del conocimiento, de bien y del mal. ¿Y qué entró en el hombre fruto de comer de ese árbol? Quiero ser un poquito más claro en esto, hermano. Cuando el hombre participó del árbol de la ciencia del bien y el mal, quiero advertir que la misma vida de Satanás entró al corazón humano. Por eso se define esta acción de la siguiente manera. Cuando el ser humano comió, en un sentido, comió muerte. La muerte fue ingerida por el hombre y esta muerte tiene una naturaleza y una vida. La vida misma de Satanás y la naturaleza del hombre entraron en el alma humana cuando éste comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué hizo esta vida y esta naturaleza de satánica? Se mezclaron con el alma y mutaron el alma a la condición de lo que es carne. Entonces hoy en día, ¿cómo definimos el término, el elemento carne? El combinado de la naturaleza satánica combinada con el alma humana forman lo que se llama el elemento de carne. Un elemento que según Romanos declara que es corrupto y corruptible. Y declara que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted tiene una carne creyente todavía? ¿O usted ha sido descarnizado en el día en que se convirtió? ¿Se quedó la carne en el río cuando usted lo bautizaron? Yo no la vi corriendo, pero ¿usted cree eso? Todo lo que oye. Hermano, usted se convirtió, usted fue bautizado. No digo que la carne haya sido bautizada, pero declaro que ese elemento permanece allí y solamente alguien poderoso puede romper su poder esclavizante sobre el hombre, y ese poderoso es Cristo Jesús, el Señor, que es la palabra vivificante de Dios. Salmo 33:6, búsquelo en su Biblia. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando en Génesis 1, el Señor decía, sea la luz, ¿qué palabra estaba allí? La palabra de Dios. Por eso dice Salmo, por la palabra de Dios. Y haciendo un contexto, cuando bajamos a Salmo 33, a Juan 1:1, esa palabra, ¿quién era? ¿De qué palabra era que hablaba Juan? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, del mismo Señor Jesucristo como creador. Por eso el salmista dice, por la palabra de Jehová. Pero la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Él es el aliento que sale de la boca de Dios. Él fue el aliento que salió de la boca de Dios y dio vida al ser humano en su principio. Pero es el aliento que sale de Dios que se humaniza. Por eso decimos en Juan 1:14, y aquella palabra se hizo carne. O sea, aquella vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de vida y de verdad. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, pero también soy la verdad
pero también soy la vida. Entonces, hermanos, ¿qué es y cuál es la más grande necesidad del alma humana hoy en día? La vida. La vida. El alma humana necesita vida. Y esta vida no se encuentra en un esposo, ni en una esposa, ni en un hijo, ni en una hija, ni en un trabajo, ni en un viaje, ni en dinero acumulado, ni en fama, ni en fortuna. Esta vida se halla solamente en Cristo. Y usted, amigo que está aquí en esta hora, si el Señor le ha hecho ver que usted necesita vida de Dios en su alma, quiero decirle que esa vida está en Cristo. Hoy es el tiempo para usted humillarse delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito de esta vida. Cuando la mujer samaritana fue encontrada por Jesús en aquel camino, Jesús le pidió agua, ¿recuerda? ¿Y qué le dijo la mujer samaritana? ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no hay trato? Y Jesús le dijo: mujer, cualquiera que bebiere esa agua que tú estás sacando volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué le dijo la mujer? Oh Señor, danos de esa agua, dame de esa agua. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quieres esa agua? ¿Seguro que quieres esa agua? Ok, ve y busca a tu marido. Ay, Señor. Bueno, Señor. Yo no tengo marido, Señor. Le digo, Señor, has respondido. Has pasado la primera prueba, O sea, ya vas bien, vas confesando. Vamos arreglando la cosa. Hermano, resultó que había tenido ¿cuántos? Y el que tenía, tampoco. Era ajeno también. ¿Qué problema? Dios quería impartirle vida a esa mujer, ¿o no? Por algo estaba ahí. Él quería poner vida en su alma, pero tenía que tratar con su pecado. Tenía que tratar con su condición, tenía que llamarla al arrepentimiento antes de impartirle vida. Esa fue la razón por la cual Dios echó fuera en el principio a Adán y a Eva y no lo dejó comer del árbol de la vida porque estaban en pecado. Amigo que estás aquí, en pecado Dios no te va a dar vida. Necesitas arrepentirte. Necesitas venir a Cristo para que Él te limpie de tus pecados. Entonces Dios impartirá vida a tu alma. Esa palabra de Dios está dispuesta para entrar en ti. En Mateo 4:4, el Señor declaró esta palabra y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo repito, ¿quién es la palabra que sale de la boca de Dios? Cristo. Dígale al que está a su lado: Cristo es la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por lo tanto, usted y yo vivimos de Cristo. Necesitamos a Cristo en el alma. Amado amigo, usted necesitaba a Cristo ayer, de la tarde. Necesita a Cristo ya. Si usted aún no le ha entregado su corazón al Señor, hoy es el día más apropiado para usted rendirle su vida a Él. Porque Él es el pan de Dios que da vida al mundo. Juan 6:31, Jesús hablando sobre el tema del pan de vida, vea conmigo en su palabra. Él decía: vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Sabe usted lo que significa la palabra maná? Pan del cielo. Pan del cielo significa la palabra maná. Y el Señor dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Recuerdan ustedes esa historia, verdad? Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto. Amén. 40 años en el desierto, Dios le dio por mucho tiempo el maná. Amén. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio. ¿Alguien me está siguiendo? Juan 6:31. Verso 32. Jesús les dijo: pero en verdad les digo, o sea, verdaderamente les digo, vea conmigo en el versículo 32. Jesús les dijo: desierto. Recuerden que la palabra desierto significa ciertamente, o sea, en serio les digo. Y él dice: no os dio Moisés pan del cielo. A pesar de que este maná bajaba de las nubes, él dice: Moisés no les dio pan del cielo. ¿Por qué no? Porque ellos comieron ese pan y volvieron a morir. Amén. Él le dice: no os dio Moisés pan del cielo. Más que dice el Señor: más mi Padre, vea conmigo, verso 62, más mi Padre, ¿qué da? Os da el verdadero pan del cielo. Entonces, ¿qué era el maná? Esa cosa menuda que caía. Una figura alegórica, o sea, un tipo de Cristo. Con el maná se anunciaba el pan verdadero que descendía del cielo.
Cristo está diciendo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 83, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y da vida. Entonces, hermano querido, la vida cristiana consiste en ¿qué? En el disfrute de esta vida. La vida cristiana no es un club social. La vida cristiana no es, no sé, una institución como Cruz Roja, Bomberos de la Vega o Defensa Civil o cualquier otro club que pueda existir en una junta de vecinos. No. La iglesia no es eso. La iglesia es un lugar donde Dios atrae a hombres para que coman y beban vida. Cuando un animalito va al río, sediento, ¿a qué va al río? ¿Ustedes lo han visto? Él llega al agua y se pone a socializar con el agua. Y dice, agua, qué bien te ves, agua, está bien, ¿verdad? Está bonita agua. Hasta te siento fresca. Oh, agua, qué bien. ¿Cómo? Háblame tu día, agua. ¿Qué hay? No. El tipo va sediento. Se va con los ojos nublados. Va loco por llegar a las aguas. Cuando llega a las aguas, algunos se meten hasta de cabeza. Y beben desesperadamente agua para arriba y agua, va y bebe agua. Imagínate un animal como un camello o un dromedario que se bebe hasta una barrica de agua. Amén. Agua y agua, bebiendo agua. Usted, si está sediento, le pueden poner frente a usted un plato muy exquisito, el que más le guste. Y si usted tiene sed, usted dice, no, déjalo por ahorita, dame agua. Te pueden traer tu mejor dulce, tu mejor postre. No, es agua. Agua, tráeme agua y yo tengo con eso, porque como tienes sed, ¿qué quieres? Agua. El alma humana está sedienta y está siendo distraída por el diablo con muchos subterfugios, engaños y mentiras. Amado amigo que estás aquí, lo que tu alma necesita es agua. Agua viva, que satisfaga, que supla tus más profundas necesidades. Agua viva que te traiga vida a tu interior muerto. Agua viva que le dé sentido y propósito a tu existencia. ¿Andas buscando sentido para tu vida? ¿Andas buscando propósito para tu vida? Quizás ya te has bebido a Brugal y con tu compañía, o a Barceló y todo lo que resta, y cuántos whiskies hay, y te has emborrachado de esos sopes buenos que se dan los borrachos, y has dicho de todo y has vuelto a beber, pero sigues todavía sintiéndote miserable. Quiero decirte que tú necesitas un agua más sirviente que esa. Y esa agua es el agua de vida que viene del cielo. Y esa agua solamente la da el Señor Jesús cuando entra a tu corazón. Él va a satisfacer todas y cada una de tus necesidades. Hasta aquí hemos visto este tema, hermanos queridos, sobre el agua de Dios, la palabra de Dios que es vivificante. Y hemos visto hasta acá que esa palabra de Dios que es portadora de vida y que puede impartir vida es Cristo Jesús el Señor. Por eso Él dice en su escritura, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como dice la escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano querido, hay ríos de agua viva corriendo en tu ser. Amado amigo que estás aquí, ¿hay vida en tu interior? ¿O sientes que la muerte es tu ama? ¿Sientes que todo está allí muerto? Hermano cristiano, quizás has estado en una iglesia por años, practicando formalismo religioso, cumpliendo unas ciertas normas y viviendo de acuerdo a ciertos dogmas. Lees tu Biblia, ora, quizás vienes al culto un domingo, das una ofrenda, pero no le has entregado tu corazón al Señor Jesús. Eso no sirve de nada. ¿De qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero, si al final se pierde o se destruye a sí mismo? Tienes que probarte a ti mismo si estás en la fe. No te conformes con escenarios religiosos. No te conformes con aparentar cristiandad o aparentarle a los demás cristiandad. Si no hay vida en tu interior, hoy es el mejor momento para venir delante de Dios y decirle, Señor, necesito tu río de vida en mi interior. Necesito vida de Dios. Yo estoy seco. Yo no quiero más religiosidad. No quiero dogmas. No quiero formalismos humanos. Yo necesito beber de tu agua viva. Señor, sé mi agua viva. Abre tu boca y bebe del Señor. Dile al Señor, entra a mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad y sea a partir de ahora una fuente de agua que salte para vida eterna en mi corazón. Señor, sé mi fuente de agua viva. Ponte de pie, iglesia, en esta mañana y oremos al Señor. Padre, te damos gracias
Hemos hablado de un tema, hemos venido tratando una serie, Señor. Comenzamos hablando sobre religiosidad versus la vida. Y hemos cruzado unos cuantos domingos hablando del tema. Señor, hoy, al concluir esta serie, queremos dejar esta palabra en tus manos, Señor. Pero también queremos dejar esta palabra en el corazón de cada creyente que está aquí. Señor, no nos permita ser fariseos, hipócritas, viviendo una vida autoengañada, cuando la palabra misma nos llama al filtro de la prueba y nos dice: probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que no nos engañemos pensando que haciendo algún escenograma religioso para aparentarle a alguien que somos cristianos, eso va a resolver alguna situación. Que no nos engañemos pensando que ir a una iglesia todo lo resuelve. Formar parte de un grupo, ya todo está resuelto. Señor, hoy oro que tu Santo Espíritu haga un exhaustivo análisis en cada uno de nosotros. Comenzando por mí, Señor. Y en cada área de mi vida donde yo necesite la vida de Dios, hoy pueda invocarla. Señor, y que tu vida llene cada espacio vacío de mi corazón. Que al ser analizado por tu palabra, toda área de mi vida en la cual yo sé que estoy en conflicto, hoy sea un buen momento para decir: se acabó la guerra, se acabó el resistir, se acabó el defenderme, se acabó, yo hoy me rindo, yo hoy me entrego, yo hoy me consagro, hasta aquí se acabó mi resistencia. Que podamos decir: Señor, como dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme. Recíbeme, Señor, recíbeme y dame tu vida, tu agua viva, aquella vida que tú prometiste a la samaritana y que ella bebió, pero aquella vida que los apóstoles bebieron, los discípulos y toda la iglesia. Señor, no nos dejes seco, queremos vida. Impártete dentro de nosotros como vida y déjanos disfrutar, saborear y gozar tu vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.